Bueno, vamos a trabajar como parte del repaso para el parcial, una investigación que hicieron María Teresa Sirvent y Silvia Brusilowski entre el 1975 y 1978, un contexto histórico complejo para nuestro país. Vamos a ver cómo eso, entre otras cosas, influyó en la investigación, y vamos a retomar como los dos grandes elementos que trabajamos hasta el momento. Los diferentes elementos del diseño y cómo estos cobran diferentes particularidades en función de los distintos modos de hacer ciencia. Esta diapositiva la trabajaron la clase pasada con Celia, donde ella hacía la diferencia entre lo que implica el diseño como punto de partida, el planeamiento del diseño y la investigación propiamente dicha, ¿sí? Cuando hablamos del diseño nos referimos a ese esquema donde tomamos decisiones acerca de las tres dimensiones de la investigación, ¿sí? Que estuvo trabajando Celia la clase pasada. Y estos elementos del diseño van a ser diferentes, digamos, el investigador va a tomar distintas decisiones en función de si quiere trabajar con un modo verificativo, con un modo cualitativo o con un modo de investigación acción participativa, y planteamos también la posibilidad de combinar estos diferentes modos de operar. Justamente la investigación que vamos a tomar hoy como ejemplo es una investigación que responde a un diseño combinado, con un primer abordaje cualitativo y un segundo momento verificativo. Ya más adelante vamos a trabajar más en profundidad qué implica la combinación de modos de hacer ciencia, pero hoy lo tomamos porque en un solo ejemplo nos permite recuperar las características de ambos modos de hacer ciencia. Decíamos entonces que esta investigación tiene una primera etapa de generación conceptual, una segunda etapa verificativa, y estaban planificadas instancias participativas de investigación que no se pudieron llevar adelante por el contexto histórico. Ya después vamos a ver más en detalle por qué. Si ustedes tuvieron posibilidad de trabajar con la investigación, espero que hayan podido identificar como objeto el enunciado que tiene que ver con que la investigación busca trabajar o dar cuenta de la imagen de la cultura, la participación social y el uso del tiempo libre de la población Bernal Don Bosco, ¿sí? Es un objeto donde se plantea con claridad cuáles son los tres aspectos que se quieren investigar y también lo que llamamos el anclaje empírico, donde se circunscribe a la población de Bernal Don Bosco en ese periodo de tiempo. La situación problemática, si ustedes pudieron analizar el ejemplo, verán que más allá de cuestiones que tienen que ver con el contexto sociohistórico, es una investigación particular, en este sentido parecida a la que trabajamos también de María Teresa Sirven de las prenatales en Venezuela, porque también es una investigación que tiene como fuente, y esto forma parte de la situación problemática, ser un pedido particular al equipo de investigación. En este caso, la situación problemática tenía que ver con que a la Biblioteca Popular, la Asociación Mariano Moreno, se le da un subsidio de la UNESCO para financiar un programa, modelo experimental, para dotar a Bernal Don Bosco de diferentes actividades culturales. Como parte de la situación problemática, lo que ocurre es que la comisión directiva no conoce las características de los grupos sociales que conforman el barrio, pero sí saben que la población es muy heterogénea. Entonces, frente a la necesidad de planificar acciones culturales desconociendo las características de la población,
es que piden los servicios de la doctora Sirven para poder realizar un diagnóstico sociocultural que dé cuenta de las características culturales que hasta el momento desconocían, ¿sí? Entonces, buscan, ante el desconocimiento de las características, buscan conocer a la población para poder planificar actividades culturales más ajustadas a las necesidades. Todo esto formaría parte de la situación problemática, o sea, de lo que origina la investigación. Como parte de la situación problemática también consideramos la localización, ¿sí? de esta zona. Bernal Don Bosco es parte del municipio de Quilmes. Algunos datos de ese momento, ¿no? En cuanto a habitantes y la ubicación eran necesarias, especialmente porque el grupo de investigación no conocía la zona, ¿sí? Espero que hayan podido reconocer también como antecedentes las investigaciones previas, que en este caso son investigaciones previas, pero que forman parte de los referentes teórico-conceptuales de la investigación. El recorrido previo de las autoras, tanto María Teresa Sirven como Silvia Brusilowski, venían trabajando en cuestiones relacionadas a la participación, al uso del tiempo libre y, y a la cultura. Eh, venían teniendo trayectorias en aspectos asociados a estas problemáticas. eh, Hicieron un trabajo intensivo de investigaciones anglosajonas que avanzaban sobre el uso del tiempo libre y la participación social, y también de estudios europeos sobre la imagen de la cultura en obreros franceses. Fíjense que en una población muy diferente, pero cuando hablamos de antecedentes, sabemos que hay antecedentes como más cercanos al objeto, como las del tiempo libre y la participación social, y otros quizás un poco más alejados del objeto o que tienen que ver con, en este caso, la imagen de la cultura, pero en poblaciones diferentes, pero sirven como referentes conceptuales. Con estos antecedentes y entonces este objeto, eh, surgieron problemas que guiaron el abordaje conceptual que, como veíamos en clases anteriores, cuando comparamos la investigación de Sirven en Venezuela y la investigación de Strauss en el hospital psiquiátrico, vimos que desde el momento que los investigadores se plantean los problemas de investigación, ya orientan al modo de hacer ciencia. Si recuerdan, dijimos que los problemas que abordan modos de generación conceptual son problemas más amplios, ¿sí? Más flexibles, que muchas veces se van modificando o van surgiendo a lo largo de la investigación. En este caso, vieron que hay en el ejemplo hay un listado de preguntas donde las primeras preguntas tienen que ver con la primera etapa más cualitativa de generación conceptual, cuáles son las características de la vida cotidiana de la población de Bernal Don Bosco en su tiempo liberado, cuál es la imagen de la cultura y cuál es la imagen de la participación social. Fíjense que son tres grandes preguntas que abordan los tres grandes conceptos que se quieren investigar. Mientras que los problemas que guían el abordaje de verificación son problemas que claramente dan cuenta de relación entre variables, ¿sí? ¿Cuál es la asociación estadística que existe entre el uso del tiempo liberado y variables como edad, sexo, estado civil, nivel educativo, nivel socioeconómico? Y cada una de estas variables las pone en relación con los aspectos a investigar: la imagen de la cultura, la participación social y el uso del tiempo liberado, ¿sí? Pero claramente en este cuadro pueden comparar y ver desde el enunciado que los problemas son bien diferentes en función de las características de cada modo de hacer ciencia. Lo mismo ocurre con los objetivos. Habrán escuchado que Celia en varios momentos habló de la consistencia entre los elementos del diseño,
Y acá vamos, esta investigación nos ejemplifica claramente cómo cada problema de investigación tiene objetivos que dan cuenta de cada uno de ellos. Por ejemplo, si focalizamos en el problema cuáles son las características de la vida cotidiana de la población de Bernal Don Bosco en su tiempo liberado, hay un objetivo que tiene que ver con describir las características de la vida cotidiana de la población de Bernal Don Bosco, ¿sí? Identificar la imagen de la cultura construida por la población e identificar la imagen de la participación social construida por la población. O sea, la consistencia tiene que ver con esto, con que cada problema de investigación tiene asociado un objetivo. O a veces hay objetivos generales, pero que tienen que incluir a cada uno de los problemas que el investigador quiere responder, a cada una de las preguntas que el investigador quiere responder. En cuanto a los objetivos de la etapa de verificación, fíjense que nuevamente hay un objetivo por cada problema, ¿sí? Identificar las asociaciones entre variables tales como sexo, edad, estado civil, nivel educativo, nivel socioeconómico y el uso del tiempo liberado. El otro objetivo tiene que ver con asociar esas mismas variables a la imagen de la cultura, a la imagen de la participación social y establecer también estadísticamente relaciones entre los tres aspectos, el uso del tiempo liberado, la imagen de la cultura y la imagen de la población social, de la participación social. Esta investigación, decía Celia también, que existen diferentes tipos de objetivos, los que nunca van a faltar son los que transitamos recién, los objetivos de generación conceptual, pero hay investigaciones que también plantean objetivos de transformación. En este caso, claramente, la gente del Centro Cultural quería elaborar un programa modelo experimental cuyo objetivo era poder dotar a la población de conocerla para poder dar cuenta de las demandas culturales. Y entonces este tendría que ver con un objetivo de transformación, con un objetivo de acción. Decíamos entonces que es un diseño combinado con una primera etapa de generación conceptual y una segunda etapa verificativa. Tenía pensado incluir instancias participativas. El universo es toda la población de Bernal Don Bosco y las unidades de análisis cambian. En la primera etapa, las unidades de análisis son cada una de las personas que fueron entrevistadas, mientras que en la segunda etapa las unidades de análisis fueron cada una de las personas que fueron encuestadas. Bien, recuperemos entonces el primer momento de generación conceptual. Los investigadores partían, igual que en el hospital, de grandes supuestos acerca de el fenómeno que querían estudiar, el tiempo libre, la participación y la representación social de la cultura. Tenían un supuesto de que estos tres elementos iban a estar asociados a las clases sociales, al grupo social al que se pertenece. En este primer momento se obtuvo información a partir de patear el barrio, hacer primeras observaciones, entrevistas en bares, plazas, inmobiliarias, confiterías, clubes, asociaciones vecinales. Es decir, querían conocer a la población y lo hicieron a través de las instituciones más conocidas y de los espacios públicos, los negocios más conocidos. Si tuviéramos la posibilidad de, es muy interesante cuando María Teresa nos cuenta sus anécdotas acerca de cómo se hacían pasar por parejas, las personas del grupo de investigación se hacían pasar por parejas, se iban a las inmobiliarias preguntando cómo era el barrio, cómo eran los vecinos, ¿sí? Lo mismo en
en las peluquerías, se iban a hacer atender a las peluquerías del barrio para poder ponerse en conversación con el resto de la gente e ir averiguando algunas cuestiones que tenían que ver con el barrio y con su gente. En este caso, el muestreo era intencional, ¿sí? Los investigadores decidían dónde ir y en función de, igual que en el ejemplo del hospital, en función de los primeros análisis de las observaciones y de las entrevistas, tomaban decisiones acerca de cómo seguir, ¿sí? Igual que en el caso del hospital psiquiátrico, acá hay un constante pateo por el barrio, búsqueda de entrevistas y de observaciones y de análisis de esos registros para decidir la vuelta al campo, ¿sí? Hubo sucesivas idas a terreno y sucesivos análisis de datos. Todo esto llevó a la generación de categorías que daban cuenta de los tres grandes fenómenos que se querían estudiar. En el ejemplo que ustedes tenían para analizar, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, las categorías que surgieron con respecto a la imagen de la cultura. Acá el análisis de las entrevistas y de las observaciones les permitió identificar que la idea de la cultura está centrada en diferentes aspectos. Hay una imagen de la cultura como un conjunto de conocimientos que tienen más valor que otros, ¿sí? Que en general tienen que ver con productos de excelencia del pasado, escuchar música clásica, ir a teatros. En otros casos, una imagen de la cultura como un buen comportamiento social, en el sentido de un conjunto de normas adecuadas para la vida social, o sea, alguien con cultura es alguien que tiene buenos hábitos y se comporta según lo que se espera, según lo que espera la sociedad. Otros planteaban una imagen de la cultura referida a la habilidad en el manejo intelectual y abstracto de las ideas, ¿no? La imagen más tradicional son los cultos, los que saben, y una imagen de la cultura como posesión de una sensibilidad artística, o sea, era culto aquel que tenía amor por el arte o que participaba de actividades artísticas. Eh, Estas son las categorías teóricas que se generaron y al igual que en el otro ejemplo del hospital psiquiátrico, se generaron a partir de la empiria. La empiria en este caso son los referentes de las entrevistas o de las observaciones. Por ejemplo, uno de los miembros de un centro cultural que plantea que la cultura tiene que ver con la educación, con el saber comportarse. En Bernal lo que hay son esos bodegones donde no tienen cultura. Aquí alcanzamos al chico para que se instruya. Se pula con conferencias, con ajedrez. ¿Ven? Ellos tienen la imagen de que el centro cultural, la cultura no pasa por el bodegón, sino por el club y por las conferencias, el ajedrez. Y otros vecinos que planteaban que nosotros somos un país poblado por distintos países del mundo. Yo conozco italianos que no saben ni leer ni escribir, pero han traído aportes de su cultura. Por ejemplo, en el plano laboral, en lo que hace a la organización sindical, y la gente del interior también trae sus cosas, su música, sus artesanías, sus comidas. Este incidente ejemplifica otra de las imágenes de las culturas. Acá tomamos solo un ejemplo, pero esta es la idea, que a partir de el análisis de los registros, de las entrevistas a los diferentes vecinos y a los diferentes miembros de las organizaciones y de las observaciones, van generándose categorías teóricas, ¿sí? En un segundo momento, que es el momento de verificación más asociado a lo cuantitativo, se parte de, y acá tiene que ver con la combinación de la investigación de los dos momentos, las categorías que surgieron de la etapa cualitativa permiten generar una tipología, ¿sí? Una tipología, hablamos de tipología cuando pensamos en
categorías que pueden pensarse como opuestos, ¿no? Entonces, en este caso, la tipología tenía que ver con 3 grandes tipos: la representación social de la cultura, académica versus la vivida. Pares de opuestos, ¿no? La representación social de la participación real o simbólica. El uso del tiempo liberado, consumista y productivo, ¿sí? Y entonces la tipología lo que implica es, lo que permite es ubicar a los sujetos en alguno de esos espacios. Esta tipología posibilitó la definición de variables e hipótesis para hacer medidas a través de una encuesta, ¿sí? Midieron edad, sexo, estado civil, pero también la tipología los ayudó a medir el uso del tiempo liberado, consumista productivo, el uso de la imagen de la cultura académica vivida y la imagen de la participación social como participación real o participación simbólica. Para poder aplicar la encuesta, justamente como no conocían la población ni el barrio, necesitaron, para poder tomar la muestra, que ya no iba a ser incidental, sino que iba a ser intencional, sino que iba a ser una muestra estadística, necesitaron poder elaborar un mapa que dividiera a Bernal Don Bosco según las clases sociales, las agrupaciones sociales, porque entonces así podían tomar una muestra representativa de todos los grupos sociales. No se olviden que el supuesto de anticipación de sentido que tenían los investigadores era que estos 3 aspectos iban a estar relacionados en algún punto con las agrupaciones sociales. Entonces, era importante que en la muestra hubieran unidades de análisis de las distintas clases sociales. Una forma, la que ellos eligieron para poder identificar esas clases sociales y así dividir a la población en zonas, fue hacer un mapeo donde tomaron en el mapa de Bernal Don Bosco, fueron zonificando por tipo de vivienda, ¿sí? Y el tipo también lo construyeron ellos según el estilo de la vivienda, el que tuviera, cómo era el techo, cómo eran las paredes exteriores y si tenían espacio libre o exterior, ¿sí? Es, es una decisión que tomaron los investigadores de qué elementos considerar al momento de pensar en un tipo de vivienda. Entonces, si ustedes se fijan, el tipo 1 eran las viviendas de mayor superficie, que tenían un estilo claro, que tenían techo de tejas, las paredes eran de madera o de laja o de granito, y en general tenían parque. Mientras que el último tipo eran las viviendas de menor superficie, donde el estilo era muy simple, techo de chapa, ¿sí? Y entonces, todos estos datos los tomaron a partir de las observaciones, fueron viendo cuáles eran las características de las viviendas y las categorizaban según tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces con eso construyeron este mapa con las zonas, ¿sí? Entonces, la zona más residencial era la tipo 1 y la zona de casas más rústicas eran las del tipo 5, ¿ven? Y entonces ellos fueron eligiendo unidades de análisis de cada uno de estas zonas, ¿sí? Y así construyeron una muestra estadística, teniendo en cuenta eh, la clase social a partir de, podrían haber tomado otros indicadores, pero en este caso lo tomaron en función de las viviendas. Entonces, se obtuvo información a partir de una encuesta con 100 preguntas, algunas semiestructuradas y otras abiertas. Piensen que si bien era un momento de verificación, estos investigadores construyeron una encuesta que les permitiera obtener muchos datos sobre la población.
La diferencia es que claramente se analizó la información en forma estadística y entonces, por ejemplo, hacían preguntas del tipo, ¿qué cuestiones serían para usted culturales? ¿No? Y les daban opciones, por eso eran cerradas. El análisis de las preguntas les permitió identificar 3 grandes enfoques. El enfoque académico, que llamaron, ¿no? Enfoque académico científico humanista, un enfoque más centrado en la realidad cotidiana y otro enfoque que tenía que ver con la combinación, o una tercera categoría que tenía que ver con la combinación de estos enfoques, ¿sí? Entonces, las hipótesis se verifican a partir de el análisis estadístico y de la conformación de cuadros. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, se puede ver que 216 personas daban respuesta que apuntaban al enfoque académico y científico humanista. 54 personas dieron respuestas centradas en el enfoque de la realidad cotidiana y 132 personas daban respuestas que tenían que ver con ambos enfoques, ¿sí? Algunos no evocaron imagen de la cultura, preguntas que nos correspondieron. Bueno, estadísticamente siempre se tienen en cuenta también las preguntas, el famoso no sabe y no contesta, ¿sí? Se triangularon los resultados de las etapas, esta investigación, porque era muy particular. Entonces, cuando se llevan adelante diseños combinados, la riqueza que tienen esos diseños es que se pueden también combinar los resultados, ¿sí? Algunos resultados de la etapa verificativa pudieron ser profundizados en la etapa de generación conceptual. Decíamos al inicio que las instancias participativas no se pudieron realizar porque apenas se pudieron hacer algunas reuniones con la comisión directiva de la Biblioteca Popular, pero el contexto de represión y de terror que se vivía en esa época en la sociedad impidieron poder trabajar con la población o con instituciones barriales. Bien, en el otro video vamos a recuperar los elementos del diseño comparando los énfasis en los modos de hacer ciencia y las decisiones metodológicas.